Well, right now it's time to review the indefinite articles and the plural nouns. What are those? A and the plural nouns. Vamos a ver los artículos indefinidos y los sustantivos plurales. Vamos a ver de qué trata este tema de los artículos. Alright then, the articles. Los artículos definidos, como dice aquí, e indefinidos forman parte de la mayoría de las oraciones. En este caso nada más nos vamos a enfocar en el artículo indefinido. El artículo definido lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es su función? Su principal función es acompañar al sustantivo y dar a conocer al lector u oyente información, ya que definen si el sustantivo es determinado o indeterminado. Probablemente quedaron así como Zac Efron preguntándose qué onda. Pues vamos a ver cómo funciona. Alright, what do we use them for? Los artículos indefinidos, a y an, o a y an, depende de la pronunciación también, significan una o un. Por ejemplo, cuando hablamos de yo tengo un amigo, yo tengo una mamá, yo tengo un papá. Esos son los artículos indefinidos. ¿Cómo vamos a utilizarlos? Vamos a utilizarlos cuando queramos hablar de un sustantivo, pero de forma general. ¿Ok? Cuando nada más hacemos mención del sustantivo. Como ya les comenté, yo tengo una mamá, yo tengo un papá, mi amigo tiene un perro, ok, estamos hablando en muy general del perro, o sea, no estamos dando características, no estamos dando nada de información eh, fija sobre el sustantivo. No daremos información específica sobre el sustantivo, about the noun, solamente vamos a mencionarlo. Por ejemplo, today I bought a car. Hoy compré un auto. My brother sells a skateboard. Mi hermano vende una patineta. Jane come una manzana. Jane eats an apple. ¿Ok? Se dan cuenta que estamos hablando en general. Hoy compré un coche. No sé qué coche compré, realmente fue X, ¿no? Como si fuera así de fácil estar comprando un carro sin que nos importe. Mi hermano vende una patineta. No sabemos las características de la patineta ni qué patineta es. Jane come una manzana, también en general. No sabemos si es una manzana verde, una manzana roja o amarilla. Así vamos a usar los artículos indefinidos. ¿Cómo funcionan? Ok, recuerden que a y an significan lo mismo para nosotros en español. Los artículos en español sí tienen género, en inglés no. En inglés solamente va a ser a y an o a y an. El tema de pronunciarlo como a es cuestión de dicción en una oración. Como recuerdan, siempre les dije que el inglés es un idioma que busca siempre ser cómodo para quien lo habla. Entonces es más fácil que digan a en la pronunciación que decir a, ¿no? Les cuesta un poco más de trabajo decir a que a. Entonces tienen el significado en español de un y una. Una amiga, un amigo. A friend. A friend en inglés es lo mismo. No define el género. Depende del género del sustantivo, pues nosotros ya lo vamos a traducir como tal. La diferencia es que en inglés vamos a utilizarlo de la siguiente forma. Esa regla es muy básica. Usaremos el artículo a o a cuando el sustantivo empieza con una consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Todas las demás letras que no son vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O y U. Mike has a brother. Mike tiene un hermano. Si se dan cuenta, tenemos la B en el sustantivo, que es una consonante. Por lo tanto, vamos a usar el artículo a o a. Mike has a brother. Mike tiene un hermano. Se dan cuenta que suena Mike has a brother, ¿no? Yo digo la A como en español. Pero también es válido que puedan decir Mike has a brother, ¿ok? Hay gente que lo dice así, hay gente que lo dice como en español. Es una cuestión de comodidad. Ahora, usaremos el artículo an cuando el sustantivo empieza con una vocal. Recuerden, A, E, I, O, U. My dog is an animal. Mi perro es un animal. Entonces tenemos la A en el sustantivo y el artículo va a ser an. Recuerden, es cuestión de
de dicción. My dog is an animal, para que se vayan corrido. A ellos no les gusta decir my dog is a animal, ¿no? Como que sienten que se traban. Entonces, my dog is an animal. Y bien, existen algunas excepciones, pero esta va a ser la regla general de los artículos indefinidos. Algunas excepciones tienen que ver, la regla objetivo de los artículos tiene que ver más con el sonido del sustantivo que con la letra que empiezan, pero es más fácil darle la regla con, con, los, con las primeras letras de cada sustantivo que con su sonido. Las excepciones que les comento abajo pueden ser university. Ahí, si se dan cuenta, tiene un sonido como de U, como con Y. Entonces ahí usamos el artículo a en lugar de an. Por ejemplo, con unicorn, universal, unique. Pero eso lo vamos a ir practicando con el tiempo. Entonces quedémonos con esta regla. El artículo a cuando empieza con una consonante mi sustantivo, y el artículo an cuando empieza con una vocal. Plural nouns. Ahora, como vimos al principio, vamos a ver los artículos para sustantivos singulares en general, y para plural no vamos a usar artículos, solamente vamos a usar algunas reglas para transformar nuestros sustantivos en plural. Recuerden que los sustantivos son todos los nombres que le damos a las cosas. Ya vimos cómo mencionar los sustantivos de forma singular, ahora vamos a ver cómo los transformamos en plural. Recuerda, esto sí es una regla. Con un sustantivo en plural no se van a usar los artículos, ¿ok? En español sí tenemos un detalle importante que decimos unos amigos, pero gramaticalmente pues no estamos en lo correcto. Entonces no usamos artículos indefinidos con sustantivos plurales. La regla principal para transformar a un sustantivo plural en inglés será agregando la letra S a la palabra. Por ejemplo, tenemos aquí sustantivo monkey. Lo único que vamos a hacer, vamos a agregarle al final la letra S, que sería monkeys, monos. Tenemos apple, que es manzana, le vamos a agregar la letra S, apples. Tenemos car, como la película, le agregamos la S, cars, que son coches. Number, le vamos a agregar la S, números, numbers. Ahora hay otros sustantivos que se van a cambiar dependiendo de ciertas reglas, y tienen unos ejemplos aquí. Tenemos party, parties. Se dan cuenta que cambia la palabra un poquito. Potato, potatoes, lo mismo. Bus, buses, autobuses, papas, fiestas. Sky, cielo, skies, cielos. Vamos a ver por qué cambia así estas palabras. Ok, plural nouns with certain endings. Los sustantivos plurales, más bien los sustantivos que tienen ciertas terminaciones, para convertirlos en plural vamos a seguir un par de reglas. Como dice aquí, los sustantivos que al final tienen una letra Y y su terminación no es una secuencia de consonante, vocal, consonante, se cambia la letra Y por la letra I y se le pone la terminación ES. Esa va a ser una regla muy común en varias cuestiones gramaticales, entonces va a ser muy importante que la recuerden para que la usen después. Y tenemos party, ¿ok? Si se dan cuenta, la terminación, las tres últimas letras son las tres consonantes. Entonces, por lo tanto, sí vamos a cambiar la letra Y, ¿ok? Vamos a cambiar la letra Y, como está aquí. Parties, ¿sale? Ponemos la I y ES. Abajo, si se dan cuenta, que tray, que es bandeja, cumple la regla de consonante, vocal, consonante. Entonces, como tiene esa regla, vamos a dejarle la S normal. No vamos a transformar nada. We don't change letter Y. No cambiamos la letra Y. Así va a funcionar. Entonces siempre pues, se tienen que dar cuenta cómo termina. Si termina consonante, vocal, consonante, se le agrega solo la S. Si no tiene esa regla, termina consonante, 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 o vocales y consonante, se utiliza la letra I. Muy bien. Ahora, en el caso de los sustantivos que en inglés tengan las terminaciones O, S,
CH, X, and Z. Vamos a agregar al final de los mismos la letra ES. Tenemos peach, que es durazno, peaches, agregamos ES. Tenemos boss, que es jefe, bosses. Tenemos box, caja, boxes. Tenemos potato, que es papa, y vamos a cambiarle a potatoes. Ok, vamos a agregar así las terminaciones en estos finales de palabras, de sustantivos. Con los demás no hay ningún problema. Solo los que terminen con estas letras, con estas reglas, vamos a hacer estos cambios. Okay, so now we have some examples. I have a boat. Yo tengo un bote o un barco. Melanie is a student. Melanie es una estudiante. My father has cats at home. Mi papá tiene gatos en casa. Se dan cuenta que no tenemos aquí un artículo, porque estamos hablando de gatos, en plural. Dogs are the best pets. Los perros son las mejores mascotas. También los gatos, por si hay amantes de los gatos. I want to be an astronaut. Yo quiero ser un astronauta. Tenemos aquí artículo. Jane has pigs at home. Se dan cuenta, no tiene artículo porque es un plural. Jane tiene cerdos en casa, como el cerdo araña que está aquí. Alright, so what we're doing on activity 11. ¿Qué vamos a hacer en la actividad 11? Van a copiar y resolver correctamente en su cuaderno estas 10 oraciones usando artículos o no usando artículos, dependiendo la regla que aplique. Si aplica una regla, le ponemos artículo. Si no aplica el artículo, dejamos el espacio en blanco. ¿Ok? Recuerden que los espacios en blanco son como parte de los ejercicios, pero puede que sea necesario llenarlos o puede que no. ¿Ok? No se queden con la idea de que tienen que llenar siempre los espacios en blanco. Si cumple la regla, el espacio puede quedar en blanco, así que no va a haber problema.